¿Cómo están? Soy la doctora María Pía Samarvide, pediatra emergentóloga, instructora PALS y jefa de guardia en el servicio de emergencias del Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba. En esta charla me voy a referir al manejo del emergentólogo de un paciente que sufre un síncope. Estamos de guardia, llega Joaquín, quien, mientras se encontraba jugando al fútbol, se desploma cayendo bruscamente al piso, recuperándose a los pocos minutos. Es trasladado por el Servicio de Emergencias Pediátricas al Hospital Zonal y al ingreso en la sala de emergencias se encuentra pálido, refiere que se le nubló la vista y despertó en el piso. Joaquín no tiene antecedentes familiares ni personales de desmayos ni cardiopatías. Él es un niño sano y es deportista. Los signos vitales al ingreso son una frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 22, una tensión arterial de 110/55, se encuentra afebril con una saturación de oxígeno a aire ambiente de 97%, un hemoglucotest de 115 miligramos por ciento. Al realizar el examen físico, este es de características normales. Se le realiza un electrocardiograma a Joaquín y llama la atención, entre otras alteraciones, un supradesnivel del ST a predominio de las derivaciones precordiales derechas. ¿Cuál sería la conducta frente a este paciente? ¿Le realizaríamos estudios? ¿Haríamos laboratorio de rutina, imágenes, electrocardiograma? Si hiciéramos algún tipo de tratamiento, ¿cuál sería? ¿Colocaríamos una endovenosa? ¿Le haríamos una carga con fluidos? ¿Y dónde dispondríamos este paciente? ¿Le daríamos el alta? ¿Lo observaríamos en una cama fría? ¿O lo hospitalizaríamos? Bueno, espero que al final de esta charla tengamos una aproximación acerca del manejo de un paciente con síncope en la sala de emergencia. ¿Y qué es el síncope? Es la pérdida súbita y completa de la conciencia asociada a pérdida del tono postural, habitualmente de corta duración, con recuperación espontánea, rápida y completa. Esto es originado por un descenso abrupto del flujo sanguíneo cerebral. El presíncope es la presencia de los síntomas vegetativos, como son la palidez, la visión borrosa, la sudoración, los mareos, pero sin llegar a la pérdida de conciencia. ¿Cuál sería la línea de fondo a la cual se tendría que enfrentar el emergentólogo en la valoración de un paciente con síncope? El síncope es un motivo de consulta frecuente en los servicios de emergencia. Corresponde aproximadamente del 1 al 3% de las visitas a dicho servicio. Tiene un pico de incidencia en la preadolescencia y en la adolescencia y mayor prevalencia en las mujeres. En general es de carácter benigno. Alrededor del 80% son de causa vasovagal. Pero, ¿qué pasa? Genera gran ansiedad en el paciente y en la familia. Con una buena anamnesis y un exhaustivo examen físico, sobre todo haciendo foco a nivel del aparato cardiovascular, vamos a poder diferenciar el síncope de origen neurovegetativo del síncope de origen cardiogénico, el cual no es tan frecuente, pero es de vital importancia su diagnóstico. La mayoría de los expertos coinciden en recomendar con un alto nivel de evidencia la realización del electrocardiograma con las 12 derivaciones. ¿Cómo clasificamos los síncopes? El más frecuente es el síncope reflejo o neuromediado, en el cual los reflejos cardiovasculares responden inadecuadamente a un desencadenante, produciendo vasodilatación y o bradicardia y por lo tanto una caída en la presión arterial
con la consecuente disminución de la perfusión cerebral global. Ahora, ¿qué causas pueden producirnos un síncope neuromediado? El más frecuente es el síncope vasovagal. Este se presenta en aproximadamente un 80% de todas las causas de síncope. Generalmente, como dijimos previamente, se presenta en la preadolescencia y en la adolescencia y sobre todo en mujeres. Se caracteriza por un prodromo neurovegetativo que puede incluir mareos, náuseas, palidez, sudoración, visión borrosa, palpitaciones. Estos síntomas duran pocos segundos y van seguidos de un desvanecimiento, hipotensión muscular con pérdida de la conciencia. Esta se recupera en forma gradual y es de corta duración esta pérdida de la conciencia. Luego del evento, en general recuerdan lo sucedido hasta el desvanecimiento y mejoran al adoptar la posición horizontal. El síncope situacional se presenta posterior a accesos de tos, estornudos, al defecar o durante la micción o referidos asociados a un dolor visceral. El síncope del seno carotidio es por estimulación del mismo al girar la cabeza o al mirar hacia arriba. Con respecto al espasmo del sollozo, se considera un síncope reflejo. Este en general se presenta en mayores de 6 meses y desaparece alrededor de los 3 a 5 años. Su duración aproximadamente es de 1 a 2 minutos y tienen una recuperación completa luego del episodio. Recordemos que hay dos tipos, el pálido y el cianótico. Los síncopes febriles son debidos a un estímulo vagal inducido por el episodio febril. Con respecto a los síncopes debidos a hipotensión ortostática, en esto se produce una alteración al nivel del sistema nervioso autónomo y lleva a una vasoconstricción arterial deficiente con la consecuente disminución de la perfusión cerebral. Si sospechamos hipotensión ortostática, determinaremos la presión arterial en decúbito, supino y en bipedestación. La American Autonomic Society define la hipotensión ortostática como un descenso de la presión sistólica y diastólica mayor de 20 y de 10 milímetros de mercurio respectivamente en los primeros 3 minutos de asumir la bipedestación. Con respecto a los síncopes cardiogénicos, como expresamos previamente, no son tan frecuentes. Se presentan entre el 2 al 10% de las causas totales de los síncopes. Estos pueden originarse por arritmias, lesiones obstructivas o disfunción del miocardio. Con respecto a las arritmias, sobre todo en caso de taquicardias o bradicardias de grado extremo, pueden producir una disminución del gasto cardíaco con el consecuente síncope posterior. Pero pueden presentarse también en alteraciones del QT, ya sea prolongado o corto, en síndromes de preexcitación, como en el Wolff-Parkinson-White, en el síndrome de Brugada, el cual es una alteración en el canal del sodio y puede predisponer a arritmias ventriculares y, por lo tanto, a muerte súbita. Y en este síndrome, a diferencia de la presentación en adultos, en los cuales se presenta de forma más frecuente en varones jóvenes, en pediatría su incidencia es similar tanto en mujeres como en varones. Con respecto a las lesiones obstructivas, por ejemplo, en caso de estenosis aórtica, estenosis pulmonar o en caso de la miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Con respecto a la disfunción miocárdica, es infrecuente.
pero recordemos, en caso de isquemia o infartos secundarios a alteración de las coronarias en formas congénitas o en forma adquirida, por ejemplo, como en el síndrome de Kawasaki. Con respecto a los síncopes metabólicos, estos se presentan en casos de hipoglucemia, en intoxicaciones, en ingestas de fármacos, etc. Como dijimos previamente, en el caso del síncope de origen cardiogénico, es de vital importancia llegar a su diagnóstico. ¿Cuáles serían las banderas rojas o los signos de alarma? Tendríamos que estar atentos en caso de un paciente con síncope en el servicio de emergencia. Con respecto al síncope cardiogénico, lo sospecharíamos en caso de que en la anamnesis recabemos que este fue de inicio brusco, sin prodromos vegetativos, o que se presentó durante el ejercicio, la posición supina o frente a un ruido, a un susto, o que esté asociado a dolor torácico, que necesite la realización de RCP, que previo al síncope haya una historia de palpitaciones en este paciente, o que tengamos antecedentes familiares de muerte súbita o cardiopatía estructural o arritmias. Al examen físico, que encontremos la presencia de soplos cardíacos patológicos o que constatemos una pérdida de conciencia prolongada, o al realizar el examen del electrocardiograma, este sea anormal. Otras banderas rojas a tener en cuenta es la sospecha de otras causas, como clínica neurológica focal o de intoxicaciones. Al realizar un electrocardiograma, ¿qué nos sugiere una arritmia maligna? Alteraciones a nivel del intervalo QT, prolongado o corto, un patrón de tipo Brugada, con la alteración en supra o infradesnivel del ST, sobre todo en las precordiales derechas, o la presencia de una onda delta, como en los síndromes de preexcitación, signos de isquemia miocárdica, o que presente complejos ventriculares prematuros polimórficos o un bloqueo AB de tercer grado. Ahora, si nosotros encontramos una hipertrofia de ventrículo izquierdo o complejos ventriculares prematuros monomórficos, un bloqueo AB de segundo grado o una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto en un paciente no deportista, ahí podemos hacerle una evaluación no urgente por cardiología. Con respecto al tratamiento, si el paciente está inestable, estabilizaremos según el ABCDE, colocaremos oxígeno, viendo venosa, monitorización y actuaremos acorde a los resultados del laboratorio. Pero en general el paciente está estable y no requiere ningún tratamiento. Por lo tanto, la anamnesis, el examen físico, nos van a determinar el origen del síncope. Hay que referirle al paciente que evite las situaciones desencadenantes o, frente a los síntomas prodrómicos, que adopte la posición de decúbito horizontal. Fundamental una buena hidratación y el aporte de sal, salvo, por supuesto, que sea un paciente hipertenso. Ahora, si la causa es cardiogénica, será el tratamiento específico acorde a la interconsulta con el especialista. Bien, ¿y a qué paciente lo ingreso al hospital? En caso que tenga hipotensión ortostática con síncopes posturales y que no responda a la fluidoterapia, o que tenga episodios recurrentes de etiología no muy clara, o que tengamos duda de diagnóstico que precise completar algún tipo de estudio, o que haya una gran angustia familiar, o en caso de la presencia de las banderas rojas que mencionamos previamente. En resumen, llega nuestro paciente a la emergencia que sufrió un síncope,
Realizaremos la valoración según el triángulo de evaluación pediátrica y si el paciente está inestable, realizaremos el ABCDE, monitorización, oxígeno, acceso venoso, realizaremos la glucemia, hematocrito, posición adecuada, valoración secundaria y actuaremos acorde a las pruebas complementarias. En tanto, dijimos, en general el paciente va a estar estable. Por lo tanto, fundamental la anamnesis y el examen físico con el registro de la TA en decúbito y en la posición de pie. Constatemos el hemoglucotest y, como dijimos, la realización del electrocardiograma con las 12 derivaciones. Llegamos al diagnóstico, que es un síncope neuromediado. Tranquilizaremos a la familia. El paciente tendrá que evitar las situaciones desencadenantes, medidas posturales frente a los síntomas neurovegetativos y evitar las medidas bruscas de reanimación por parte de las personas que lo asistan. En tanto que si el paciente se presenta con un síncope y encontramos estas banderas rojas, realizaremos también el electrocardiograma, una radiografía de tórax, electroencefalograma, de acuerdo a la clínica del paciente y a los antecedentes, valoraremos su ingreso y la posterior valoración por cardiología o neurología. Si es un espasmo del sollozo y el paciente tiene menos de 6 meses o no tenemos un factor desencadenante evidente, convendría realizar con posterioridad un electroencefalograma para determinar su causa. Les adjunto las citas bibliográficas. Cualquier inquietud, mi mail es mapiasamar@yahoo.com.ar y espero les haya resultado de ayuda esta charla acerca del síncope, la visión desde el servicio de emergencia. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.